Perfecto, Gracias. perfecto, Chao, chao. perfecto. Gracias. Bueno, a ver, déjenme ver quién está. Victoria, Florencia, esa es Erika, Andrea, acá Ainara y Patricia. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo la van llevando? Bien. Bien. Vamos a ir nosotros ya cerrando esta primera parte de la teoría, que es como, digamos que la base, ¿no? Nosotros no estamos intentando profundizar mucho, porque a pesar de que vieron que yo les trato de mandar toda la mayor información posible sobre un tema, ¿no? Para que, bueno, ustedes más o menos tengan una idea general de lo que se pretende para cada módulo, y después les mando una tareita como para, más que nada, porque las tareas, como al principio les marcamos, van a ser parte del oral, ¿no? De los puntos de oral, de la oralidad, que sería, bueno, ¿no? Lo que uno puede evaluar en clase, qué está pasando cuando un alumno interviene, cuando no interviene, ¿verdad? Entonces, para tratar de alguna manera compensar eso, mandamos las tareas que en realidad lo que tratan de hacer es que ustedes hagan como un cierre de lo visto en el módulo, ¿no? Que, bueno, porque a veces uno busca información y se encuentra con otras cosas, entra en la página del ministerio, o entra como ahora, por ejemplo, a buscar un evento en Montevideo de turismo, y se encuentra con una cantidad de cosas y con una cantidad de personajes y de personas importantes, y bueno, y ahí entra realmente como la parte de uno, ¿no? Todo lo que uno quiera más sobre cada uno de los temas. Igual yo pienso que en definitiva pasa lo mismo cuando es presencial, ¿verdad? Que siempre, bueno, uno puede quedarse con lo de clase o seguir investigando un poquito más sobre lo que se da en clase, ¿no? Que también van como uno se entusiasma con el tema, ¿no? A mí, bueno, como me pasó siempre que las cosas me entusiasmaban mucho, yo en vez de sacar grandes apuntes en clase, lo que hacía era, bueno, esto quiero investigar más, de esto quiero investigar más, de esto quiero conocer más, ¿verdad? Porque es la forma de tratar de entrar un poco más dentro de los temas, ¿no? Si estuviéramos en clase, imaginen todo el tiempo que hay para conversar, para interactuar, para que cada uno ponga un poco de sus conocimientos, de su forma de pensar, y entonces ahí hay cambios totales, ¿no? Entonces, para mí también es nuevo esto que obviamente yo voy a pedir millones de disculpas porque para mí es recontra nuevo. Es más, los primeros días dije, no, yo no voy a poder, ¿no? Para mí era así como que decir, bueno, no, si no es presencial, si no es presencial, no, ¿no? Y bueno, y aquí estoy, y claro, y bastante bien igual, ¿eh? entendí que había que seguir adelante, que bueno, que ustedes merecían seguir adelante, que también todos tenemos que buscar la manera de solucionar esto que nos pasa ahora, ¿no? Que no es la mejor de las circunstancias. Y bueno, y traté mucho de enfocarme en la parte de videos, que a pesar de que en clase trabajo mucho con videos, porque me gustan los videitos cortos, con algunas cosas como así, como más contundentes, ¿no? Y sobre todo videos oficiales. Vieron que la mayoría de las cosas que les mando trato de que sean oficiales para que la información sea fidedigna, que sepan que no es algo que sacaste de un blog para mandarles, ¿no? Entonces, aunque a veces hay blogs
súper interesantes y con gente súper potente y que también valen la pena, ¿no? Entonces, bueno, en realidad, por un lado eso, justo porque hoy Victoria me preguntó si no había devolución por las tareas, en realidad, devolución por cada una de las tareas, no, porque son cosas que en general vieron que lo que hacen es tratar de eso, bueno, vimos un poco de la historia del turismo, hicimos algo sobre Thomas Cook. ¿Para qué? Bueno, para que les quede de acá a la eternidad que Dios está en el cielo y en el turismo está Thomas Cook. Y no se lo olvidan más, ¿verdad? Entonces, en el sistema turístico es Leiper. Porque Leiper fue el primero que trabajó el sistema turístico y colocó los actores. Vieron que la semana pasada y la otra estuvimos viendo todo esto del producto turístico, del marketing, un poco entrar en eso de tratar de razonar el turismo como un producto, ¿no? Que de paso también le mandé lo de las marcas, porque las marcas de los países están consagradas a ser como las marcas internacionales de la ropa, del calzado o de las carteras, ¿no? Nike, Louis Vuitton y Uruguay Natural. O Brasil Sensacional, ¿no? Eso es. Además, por ejemplo, están tienen mucha fuerza además esas marcas. Si vos entrás, por ejemplo, a la página de Uruguay Natural, tenés absolutamente de todo, de cosas que vos decís, pero ok, son 3 renglones, pero está todo muy destacado, eso está además. Porque originalmente se creó la marca para el turismo, ¿verdad? Cuando la Organización Mundial del Turismo empezó a presionar a los países a que cada uno hiciera una marca paraguas en la que colocar los hoteles, los restaurantes, las opciones de ocio, y esa idea original después se amplió a una enorme cantidad de cosas más, y hoy hay más de 1000 asociados a la marca Uruguay Natural. Entonces, claro, para entrar en la marca, como vieron que los logos y las marcas necesitan una confiabilidad muy grande, cada uno de los participantes solicita entrar en la marca y además tiene que tener los convenios internacionales, tiene que pasar por el LATU, tiene que estar acorde con las normas internacionales, y después de todo eso se le otorga la oportunidad o se le da la confiabilidad de usar también la marca País Uruguay, ¿no? Que en realidad fue concebida como la U de Uruguay, pero con los 2 brazos extendidos hacia arriba, que era la idea de Uruguay dando la bienvenida, una bienvenida cálida porque está el sol en el medio de los brazos, ¿no? Entonces tenía mucho que ver con todo eso, con el logo original, ¿no? Que es también de gran valor hoy para cualquier cosa en la que uno quiera trabajar, ser parte de la marca, ¿no? Como quien compra una franquicia de Nike o de Adidas o de lo que sea, que también para poder usar esos logos hay que tener, ¿no? Una consistencia bien importante en lo que estás ofreciendo. Entonces, bueno, de la marca Uruguay Natural, hay una enorme cantidad de gente a favor y en contra, porque es algo, ha generado muchos roces, ¿verdad? Por el natural. Entonces, en el 2013, cuando se hizo ese foro que yo les mandé, del que pude participar, el foro de la marca País, vinieron una cantidad de importantes, digamos, personas que trabajan con todo esto, porque hay gente que trabaja con esto mañana, tarde y noche, y bueno, y allí, bueno, uno se enteró de cosas
sumamente importantes o sumamente interesantes. Por ejemplo, que hay una cantidad de programas que están todo el tiempo buscando la palabra Uruguay en el mundo. Para decirles algo, para ver el posicionamiento que Uruguay tiene turísticamente en el mundo, por ejemplo, ¿no? Entonces, para eso se busca eso, el uso de la palabra o el uso de la marca. Y bueno, y depende a cómo vaya circulando por el mundo, es que la marca también va evolucionando. Entonces, muchas veces se debe de asociar algunas cosas que, como por ejemplo el fútbol, con Uruguay natural, y aunque parezca mentira, ¿no? Los grandes embajadores de Uruguay pueden ser nuestros jugadores de fútbol, ¿no? Porque en realidad uno cuando va por el mundo, la gente te dice, ¿de dónde sos? Decís de Uruguay, ¡ah, Suárez! ¿No? O Cavani, ¿verdad? Durante la época del gobierno de Mujica, era Mujica, ¿no? Y la gente venía al país pensando que Mujica estaba parado en la esquina de 18 y Convención y que vos lo podías llevar a darle la mano a Mujica, ¿no? Entonces, sobre todo los brasileros que tenían como una especie de pasión desenfrenada, decían, ah, estaba Mujica, onde a gente pode ver a Mujica? No, no, está en su casa, en las afueras de Montevideo, no hay un tour que nos lleve a la casa de Mujica, ¿no? ¿Y por qué también se pensó en esa época que era importante que se asociara la marca, ¿no? Y el país con el presidente? Bueno, porque en todos los diarios del mundo salía como el presidente más austero del planeta y casi que marcado para un referencial, ¿no? Estaba el auto, el Fusca, ¿verdad? La perra. La perra, que la perra es un show aparte, bueno, era un show aparte, y bueno, y todas esas cosas hacían que, claro, en ese momento uno decía, bueno, cuando Mujica salía al mundo, como tenía su marca propia registrada, digamos, por la austeridad entre los presidentes del mundo, bueno, cuando lo entrevistaban en el diario El País de Madrid y salía en la primera página del diario de Madrid, ese día se pesquisaba que había 300.000 personas en el mundo buscando qué quería decir la palabra Uruguay. Entonces, la gente que trabaja en esto dice, bueno, una vez que lo están colocando en la primera página de un diario importante del mundo y que la gente está buscando, está vendiendo las playas, las camas, los hoteles, los restaurantes. Y ahí está otra de las cosas, ¿no? La importancia que tal vez tenga el día de mañana y que no hayamos sido capaz que uno de los países más complicados con esto del coronavirus. Y que pueda tener también un valor importante de venta del país y que a través del país después drene hacia abajo todo lo demás, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, que en ese foro había una chica chilena que bueno, tenía, no sé, 200.000 estudios sobre marketing turístico, bien digna de ser odiada. y era muy joven ¿no? y tenía mucho conocimiento. Entonces, ella dice que cuando empezaron a trabajar la marca en Chile, le preguntaban a los chilenos, a través de una encuesta, en qué número, ¿no? de la escala de países turísticos
pensaban que estaba Chile, ¿verdad? Entonces, ¿qué sacaron? Que la mayoría de los chilenos pensaban que el Chile turístico estaba entre el 8º y el 12º lugar de los países turísticos del mundo, cuando en realidad estaba en el puesto 96. Entonces, hay una parte sumamente interesante del trabajo que es subjetiva, que va de la mano de lo que uno dice, ay, nosotros con las playas que tenemos, ¿verdad? Con lo divino que es Uruguay, pero esa es nuestra percepción. Para nosotros trabajarlo en forma objetiva, tenemos que también dimensionar el mundo. Porque cuando nosotros hablamos de producto turístico, hablamos de algo que compite en un todo. O sea, Montevideo compite con París, con Nueva York, con Madrid, con Buenos Aires. No, no es que, ay, Montevideo es divina y es la única ciudad del planeta que tiene la Rambla que tenemos. No. Yo sin desmerecer Uruguay, que me parece un país increíblemente, además tiene lugares realmente muy bonitos, por trabajo he tenido la posibilidad de viajar y te querés matar, querés comparar Montevideo o la atención en las playas o en los hoteles con el mundo. Entonces, a nosotros nos falta mucho. Yo también, yo te entiendo porque yo soy hincha number one, ¿no? A mí me encanta mi ciudad, me encanta mi país, también he tenido oportunidad de estar en otros lugares y me doy cuenta objetivamente, ¿no? Que tenemos mucho que aprender, que se necesita profesionales. Esa es la... Incluso yo justo casualmente estaba pensando eso, cómo nosotros los uruguayos nos creemos como súper particulares y como de un valor superior, que por ahí gente de la región decimos, bueno, el uruguayo es más querido, no sé qué, y en realidad pensaba, todos deben pensar algo similar de sus respectivos países, porque evidentemente cada uno tiene como su cariño propio y nosotros podemos ver por ahí o nos podemos comparar en algunas cosas o sentimos que nos comparan. Y ayer justo estaba pensando cómo nosotros nos creemos tan especiales y en realidad todos se deben sentir especiales para con su país. Claro, ¿qué es eso que decía esta chica de Chile, no? Y si uno lo pone a ver, imaginen el brasilero que tiene un amor por su Brasil. Que eso es como el lado patriota que sale de cada uno en su respectivo país. Yo puedo haber viajado por todo el mundo, pero Uruguay es Uruguay. Y está. Y podría haber ido a Nueva York, pero yo qué sé, el Parque Rodó es el Parque Rodó. Entonces es como ese lado patriota que sale, me parece, cada uno de su país. No, o sea, igual, justo estamos hablando de Uruguay, pero está. Igual yo con el Parque Rodó soy muy objetiva. Ahí se me va la subjetividad, ¿viste? O sea, con los parques que hay en el mundo y es decir, con la necesidad que tienen hoy los jóvenes de sentir la adrenalina de un gran parque, a mí eso me parece que debería ser de orden, ¿no? Porque ustedes fíjense en que el Parque Rodó... Solo pensar en la limpieza de este país. Sí. Yo, ya te digo que por trabajo he viajado. ¿No ves un papelito en la calle? Y vos caminás por las calles de acá y te querés matar. Porque no es la calle del barrio. Es cualquier calle que podés llevar a un grupo de turistas. Por 18, por la Ciudad Vieja, por la Rambla. Date cuenta en lo básico, que es la limpieza del país. Sí. Nosotros, la gente, parte de la educación. Fumó, tiró el pucho en el coso, comió una manzana y tiró el coso, ¿no? No caminó un poquito, se la guardó en la mochila. O vas a la playa y te quieres matar. Sí. Es decir, tenemos muchísimo que aprender. Ay, Uruguay tiene mucho que aprender. Ojalá todo mi país. Parte del aprendizaje va a ser que la gente empiece a entender la importancia que tiene la limpieza, no solo para obviamente para el tema de sanidad, que eso ni hablar, ¿no? Por supuesto. Eso descontemos porque
Ya lo empezaron a hablar a fines del siglo XIX, ¿no? Hablando ya de tu tiempo, claro. Había un tema con la limpieza de la ciudad bastante importante y tuvo que de alguna manera hasta que ponerse en blanco, porque imaginen que poner en los ómnibus está prohibido salivar, cuando es una cosa que vos decís, bueno, no, es obvio que está prohibido salivar, ¿no? Y sin embargo hubo que ponerlo en los ómnibus porque la gente salivaba en el ómnibus, ¿no? O sea que nosotros también tenemos una cantidad de cosas muy buenas, muy buenas. Tenemos algo bien interesante que es que nos ven con otra cara, que es la cara del corazón. Muchas veces el turista que nos visita nos ama antes de salir de su lugar habitual de residencia. Por tanto, no tenemos que demostrarle gran cosa, ¿no? Incluso yo hay veces que iba conversando con la gente, caminando y evitando pasar por los lugares de los contenedores desbordados, y cuando veía uno lo sacaba para allá y para acá, ¿no? Y la gente decía, ay, qué linda, qué limpia la ciudad de Montevideo. Y yo decía, qué suerte, no hice nada de lo que no te quería mostrar. O sea, era como parte de mi actuación, ¿no? Pero cuando uno va en el ómnibus o cuando la gente sale de los hoteles o cuando... No vamos a pensar que capaz que era algo que yo pensaba que, bueno, que con esto capaz de la pandemia iban a cambiar muchas cosas de la limpieza y todo lo demás, ¿no? Y una vez que empecé a salir de nuevo, me encontré que no, que está todo igual o peor. Yo trabajo, uno de mis trabajos es en el cementerio central, haciendo el tour del cementerio central. Y bueno, estos días me llamaron para hacer un trabajo allí y fue la primera salida en realidad que hice así como, ¿no? Diferente. Y fíjense que... No, todavía no. No, todavía no. Pero bueno, fui haciendo un trabajo para un programa y el cementerio central, que está colocado en un lugar tan importante hoy de Montevideo, ¿no? En lo que tiene que ver con la logística, digamos, y la aproximación al centro y todo lo demás, estaba tan sucio, tan sucio, tan sucio, tan sucio todo alrededor. Me dio como desilusión, ¿no? Porque dije, ay, bueno, capaz que yo tuve como esa sensación un poco más romántica de que las cosas iban a cambiar un poco, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí, capaz que con lo que podemos combatir todo esto es con pensamiento y por supuesto con pensamiento crítico, ¿no? Que nosotros debemos de tener ese pensamiento crítico. No podemos pensar que somos el non plus ultra, porque ninguna persona del otro lado del planeta se va a despertar un día para venir a conocer Montevideo. Tengamos en cuenta que a nosotros nos vende mucho Buenos Aires, ¿no? Entonces, en realidad, el verdadero imán turístico del Río de la Plata es Buenos Aires. Y Buenos Aires vende muy bien a Montevideo, porque además los argentinos y el porteño tienen también un punto de conexión sentimental con nosotros, ¿no? Entonces ellos nos venden muy bien, nos venden con mucho ímpetu. Y la gente viene a pasar los fines de semana, o Buquebus hacía ese trabajo de hacer un tour en Montevideo, que los traía de mañana en el Francisco de la mañana, y se van en el Francisco de la tarde, habiendo hecho toda la recorrida por Montevideo, y bueno, y almuerzo o en el mercado agrícola o en el mercado del puerto, según lo que la gente eligiera, o en el Fogón, que es otro de los restaurantes con los que también ellos proponen el paseo. Y venía mucha gente, Con Colonia también claro, hacía con Colonia también. Y venía mucha gente, me parecía bien interesante, bien importante.
Y claro que esa es una venta que se hace en Buenos Aires, ¿verdad? No es una venta que está aislada en el mundo ni que alguien la compra desde el otro lado del planeta, ¿no? Es el trabajo que Buenos Aires hace en coordinación con Montevideo. Y es un poco por aquello que yo les decía, que los destinos ahora no quieren competencia, sino competencia. O sea, el cambio ese también de lo que es un poco el colocar en los mercados del mundo, ¿no? Los distintos destinos, es tratar de competir. Entonces decir, bueno, no venís a Montevideo o Buenos Aires, venís al Río de la Plata. O esos productos que hay, por ejemplo, unificando Bolivia y Perú, con parte del norte de Chile, por ejemplo. Entonces, hay como una necesidad de juntar. Hacer como un combo. Asociación, claro. Asociar destinos para que puedan llegar mejor, ¿no? Y eso requiere también de que cada uno de los integrantes sepa entender que no es el mejor. Vean cómo empezamos la charla, ¿no? Que cada uno se cree el mejor. Entonces yo tengo que bajar para que todos nos podamos nivelar, claro, y que no sea mi destino, que yo no diga, ah, no, pero yo quiero que a Montevideo vengan 3 días. Y no, si va a ser 8 días en el Cono Sur y van a tener que ir a Cataratas y van a tener que ir a Buenos Aires y van a tener que capaz que hacer una recorrida por la Patagonia, Montevideo va a tener un lugar de 1 día y medio, ¿verdad? Capaz que con una noche, bueno, y eso yo lo tengo que aceptar, porque tengo que entrar en ese compromiso de competencia y aceptar el destino como no lo más importante de ese tour de 8 o 10 días por el Cono Sur. Entonces, todo esto también va asociado a eso que vimos el otro día, que es el marketing, que después van a trabajarlo mejor, con más profundidad en el segundo semestre, pero que está bueno irlo viendo desde el punto de vista de la necesidad de crear, de tener profesionales en el tema, ¿no? De que no se haga algo así como sui generis, como, bueno, vamos a vender esto, aquello, lo otro, sino que sea producto de algo muy bien pensado y con mucha consistencia. Ambas dos cosas, pensamiento y consistencia, son las que el producto también necesita, además de los bienes tangibles e intangibles, para lograr entrar en los mercados de hoy, ¿no? Vieron que lentamente, bueno, hoy Europa está hablando del turismo, ya estamos de nuevo empezando, ¿no? A hablar de... Porque, sí, indiscutiblemente es un sector que ha quedado liquidado en el planeta, ¿no? Liquidado. Entonces, bueno, se tendrá que empezar a trabajar. Y parte de ese trabajo también está en las nuevas formas de ver el producto turístico, que va a tener también un vínculo directo con el tema sanitario. Entonces también vamos a tener que empezar a ver desde el punto de vista sanitario la ciudad y hacer un esfuerzo y tratar de ver cómo solucionamos una cantidad de temas que el turista los va a mirar capaz que con 20 ojos donde antes ni siquiera lo veía, ¿no? Entonces también empieza una nueva era en cuanto a eso, que bueno, supongo que va a llevar un buen tiempo y que nos va también a comprometer a todos, ¿no? Como sociedad. Y entender también que para todos que el turismo es de gran valor para la economía del planeta, pensando en que, bueno, eso, ¿no? La cantidad
enorme de sectores de la economía que son fundamentales para el turismo y que resultan también fundamentales para el PBI de los países, ¿no? Entonces, hoy que en el planeta se dice que el turismo entra entre un 10 y un 12% del PBI mundial, bueno, ver cómo vamos a solucionar los problemas estos a los que nos enfrentamos, que son extra, ¿no? Completamente de todo, para ver, porque vieron que, bueno, hoy está digamos que en la mesa de discusión si van a volver los pubs, los restaurantes, y si vuelve los lugares de ocio, ¿verdad? Porque, bueno, porque son muchos y porque hay mucha gente parada que no está recibiendo su salario y que es mucho tiempo. Y todo lo cultural. Todo lo cultural, todo. Todo lo cultural y todo lo que tiene que ver con gastronomía y todo lo que tiene que ver con lugares de recreación, y bueno, es bien complejo, ¿no? Así que va a haber mucho que pensar, mucho que innovar también, porque es como si empezara una nueva etapa, ¿no? Primero porque el turismo se va a centrar en algo mucho más nacional, ¿verdad? Que vamos a tener que empezar a ver los productos nacionales, cómo los armamos para que sean atractivos y para que tengan también muchas cosas interesantes desde todo punto de vista. Y bueno, después de a poco se lanzará la parte del turismo regional e internacional. Creo que hoy en día debemos de abocarnos a los productos nacionales y tratar de innovar con los productos nacionales, que nos puede dar muy buen rédito, ¿no? En principio, la gente debe estar cerca de su casa, va a tener un plus, también se puede usar como marketing, ¿no? La cercanía con tu lugar habitual de residencia, claro, el hecho de que podés viajar en tu propio auto, o que podés, bueno, ir en un ómnibus de línea con determinadas, ¿no? Características, con bien hechos los protocolos, y bueno, en fin, muchas cosas, ¿no? Pero sí creo que es un momento también de pensar, o de repensar el producto nacional. Bueno, lo otro que les quería decir es que esta semana les habilitamos el trabajo final, que vieron que, bueno, el trabajo final sí va a llevar nota y es el que va a tener devolución, ¿no? Al trabajo final le ponemos trabajo de investigación, porque si bien capaz que en los otros trabajos uno puede, o era como más fácil, recortar y pegar un poco de la web, en esta lo que estoy pensando es en algo que tiene que ver con el lugar donde yo habito, ¿no? Mi lugar. ¿Cómo pienso yo mi lugar? ¿Y qué posibilidades tiene cada uno de los barrios en ser en el futuro un lugar turístico? ¿Por qué? Porque tenga historias del pasado que ni siquiera nosotros que vivimos en el lugar conocemos. Y bueno, primero que nada, hay un trabajo que hizo Aníbal Barrios Pintos, que está en la web, que se llama Los Barrios de Montevideo, que tiene 1 y 2, que son, es un material que pueden referenciar para saber la historia del lugar donde viven, que está muy bueno, que a pesar de que es un trabajo del siglo pasado, porque no hay mucha cosa nueva, ya les voy diciendo que es algo que también el año pasado y el anterior con los alumnos habíamos como percibido que es bien difícil encontrar material sobre los barrios de Montevideo en la actualidad. Y buscar esa conexión del hoy con el ayer. Porque todo lo que tenga que ver con turismo tiene indiscutiblemente
esa conexión con el pasado. Si ustedes van a ir de visita a Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Para hablar de algo, vamos a hablar más cerca. Si ustedes van a ir de visita a Colonia del Sacramento es un lugar que si no sabes la historia, el lugar te puede gustar mucho, ay, qué linda, las callecitas, de noche, los farolitos prendidos y qué sé yo. Pero lo que tiene de interesantísimo es cuando uno realmente entra en la historia. Y entonces, pongamos que fuéramos a pararnos ahora mismo, nosotras, en la calle de los Suspiros. Entonces yo les digo, ay, qué divina la calle de los Suspiros. ¿Conocen? Sí. ¿Quién conoce? Nunca fui a Colonia. Me gustaría ir a Colonia. No. Yo conozco. Hace Sí, mucho. Bueno, Muy bonito. Colonia y la calle de los Suspiros es divina. La calle de los Suspiros, si la ves, aunque no conozcas Colonia, porque es otra de las cosas que también tenemos que trabajar con el turismo. Nosotros probablemente nos toque, capaz en una agencia de viaje, vender lugares del planeta que no conocemos, ¿verdad? Claro. Pero bueno, hay que meterse y tratar de conocerlos, porque los mejores vendedores de agencia de viajes que yo conocí y que aún conozco, es gente que no solamente ha viajado, sino que estudia mucho y que se compenetra mucho con los destinos para saber qué es lo que hay más allá de un portal turístico, ¿no? Ajá. Pongamos que el portal turístico de Colonia, que la tenemos a 170 kilómetros de Montevideo, ¿no? Es la calle de los Suspiros, porque se dice que es la calle más fotografiada del turismo de Colonia. Cosa que yo comparto porque es hermosa. Pero ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Fundamentalmente tiene la historia, porque es la callecita que ha quedado con más arquitectura original. Entonces tiene muy mezclado los edificios de la época portuguesa, techos de 2 aguas, tejas de muslera, que eran las tejas que hacían los esclavos en los muslos de sus piernas. Por lo tanto, las tejas no son iguales, son todas diferentes de tamaño y de forma, ¿verdad? Y que se ven así que eso se nota muy claramente, que es muy divino, y que los portugueses construyeron con piedra. Entonces están allí las casas de arquitectura portuguesa hechas con piedras y techo de 2 aguas o de 4 aguas, pero también pegado está la arquitectura española, de ladrillo, no de piedra, porque se trajo el modo de trabajar de España, y de techo de azotea, que es el techo recto. Entonces, si ustedes ven una foto de la calle de los Suspiros, se van a encontrar con esas diferencias. Y eso es lo que la hace realmente patrimonio de la humanidad, porque nuestra Colonia del Sacramento está nombrada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, justamente porque la arquitectura muestra los vestigios de las luchas entre los portugueses y los españoles por tratar de quedarse con el lugar. Porque era un lugar estratégico, único, una esquina única. Sí, más cerquita de la bahía. Muy consagrada con la salida del Paraná, ¿verdad? Entonces, allí donde venían los barcos cargados desde el corazón de América, con oro y con plata, y que necesitaban abastecerse. Y esa es la idea por la cual Portugal, en 1680,
funda la colonia del Sacramento. ¿En dónde? En territorio español. Porque aún en 1680 perduraba el Tratado de Tordesillas de 1494, que dividía el territorio de América pasando por la ciudad de Laguna, en Brasil, cercana a Florianópolis, en Santa Catarina. Allí estaba el marco del Tratado de Tordesillas. Y allí, hacia el oeste, estaban las tierras de España y hacia el este las tierras de Portugal. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la colonia del Sacramento, hablamos de territorio netamente español. Así como el sur de Brasil también. Pero claro, los portugueses y sobre todo los bandeirantes empiezan a expandirse por todo el territorio español, adueñándose de grandes partes del territorio. Y allí después vendrán los tratados siguientes, ya en el siglo XVIII, que van a ir cambiando las fronteras de los imperios de España y Portugal. Y también ustedes piensen que, por ejemplo, la colonia del Sacramento es llamada, ¿no?, de la manzana de la discordia, porque durante 100 años España y Portugal pelean para tratar de quedarse con ese punto estratégico. Porque los barcos llegaban a abastecer, porque los piratas llegaban también a abastecerse de agua y de alimentos, y también porque, bueno, frente a las inclemencias capaz de las sudestadas o lo que fuera, era un lugar también para guarecerse, ¿no? Un puerto bien importante, y que estaba a nada, a 40 kilómetros de Buenos Aires. Y yo digo 40 porque geográficamente se dice 35, 38, 40, y yo le pongo el 40 para que sea capaz que la distancia más larga, pero 40 kilómetros de Buenos Aires, estoy hablando que cuando se hace la fundación de Portugal estaba a 40 kilómetros de Buenos Aires, que era un recinto español por excelencia. Y por eso es que las luchas se empiezan a dar en forma constante, porque 9 meses después de fundada la colonia ya es invadida por los españoles para tratar de tomarla. Y esto también implicaba para los portugueses cómo abastecían ellos a sus tropas, ¿no? Cerrado todo el territorio en el puerto de Santos, y había que ir hasta Santos y volver para abastecer, porque también los españoles la rodean por el lado de adentro, la rodean por fuera y la rodean por dentro, en lo que se llama el Real de San Carlos, que allí estaban asentadas las tropas españolas, no dejando a los portugueses salir de la ciudad vieja, de la ciudad amurallada, para abastecerse de comida o de agua. Todo esto que yo les cuento, ¿a qué referencia viene? A que el lugar que uno visita hay que conocerlo. Es como si yo pensara en visitar París y pretendiera no saber quién fue Eiffel, ¿no? Para saber por qué está esa torre ahí y cuál es el significado de la torre. Entonces, cada lugar tiene su historia. Cada lugar es digno de ser contado, investigado, buscado. Porque miren, ustedes no saben las cosas maravillosas que uno encuentra dentro de, capaz que una circunferencia de 20, de 15 cuadras alrededor de la casa de uno, cosas que ni siquiera uno ha tomado por cuenta o uno mismo no ha visto. Entonces, mal puedo yo presentar mi casa si no la conozco, porque yo los invitara a ustedes a conocer mi casa y recién estoy entrando y voy a decir, bueno, miren, la cocina está a la derecha y resulta que la cocina está a la izquierda. Y entonces está bueno, ¿no?, cuando uno tiene conocimiento
y tiene conocimientos que son reales, ¿no? Que tienen también una consistencia, porque vean que en esto de Colonia, por ejemplo, está la consistencia histórica del Tratado de Tordesillas, que fue de lo que yo les hablé, pero está la consistencia de la arquitectura, los vestigios, lo que quedó, lo que está, lo que nadie te puede decir, ah, no, pero esto, no, porque esto sí. Entonces, eso es capaz que parte de lo que podemos comenzar estudiando y comenzar buscando en nuestro entorno más cercano. Capaz también porque uno empieza a verle otras cosas, ¿no? Y empieza como a pensar después en más grande, ¿no? Siempre soñando con que las personas que trabajen con turismo estén íntimamente relacionadas con el territorio y su historia, ¿no? Hay un trabajo que hizo la Organización Mundial del Turismo que se llama El turismo es historia, y se cuenta allí cómo hasta historias de crónicas de las personas que transitaron por los lugares son importantes para poder entender el lugar, ¿no? Bien cerquita, por ejemplo, y que todos conocemos, tenemos el barrio de los judíos, ¿verdad? El barrio de los judíos fue un proyecto de un gran soñador que fue Emilio Reus. Originalmente se llamó Barrio Reus al norte. Ahora lo están llamando Reus de vuelta. Reus al norte. Y el Reus al sur también fue de gran valor y de mucha importancia, ¿no? Colocado en la zona más cercana a lo que en aquel momento conformaba gran parte del barrio sur. Entonces, ¿cuál es la importancia de ver las fotos de Reus de antaño? Entender el hoy. Porque todo ese barrio él lo arma para los inmigrantes, sobre todo para la segunda ola de inmigrantes judíos que llegaron a Montevideo sin nada, sin saber hablar el idioma, sin nada más que las ganas de trabajar y de salir adelante. Entonces hay un documental sobre el barrio que es muy bueno, que tiene varios capítulos, que les recomiendo de ver en algún momento que puedan, porque realmente vale la pena, donde los protagonistas hablan de lo que era el barrio cuando ellos llegaron hace 50 o 60 años atrás, cuando ellos eran chiquitos. Y cómo, bueno, allí se fueron asentando, allí se fueron haciendo, fueron armando el sistema comercial, fueron, ¿no? Saliendo de las calles, porque originalmente tanto los turcos que venían a Montevideo a trabajar como los judíos salían a la calle a vender puerta por puerta. También muchos italianos, en eso entran las familias Salvo, que vendían también puerta por puerta, que tenían una libretita donde anotaban, ¿no? Para la gente, que era un crédito, digamos, propio que ellos daban, porque sabían que la gente en aquella época no se mudaba de sus lugares de residencia. Entonces, el saber que la persona vivía ahí era como el crédito que ellos tenían, ¿verdad? Y entonces vendían enorme cantidad de cosas que traían los barcos importadas, sábanas, toallas, ropa, enseres para la casa, muchas cosas que eran decomisos de aduana. Se juntaban entre varios para comprar decomisos de aduana y vender después a mejores precios. Entonces, perdón, cuando uno hace todo ese trayecto por allí, con un bus turístico, con un turista amigo, con una persona que viene del interior,
uno puede contar estas historias que son impresionantes, porque Reus originalmente pensó en hacer 2000 casitas para inmigrantes. Y yo lo pongo en el hoy. Miren, hacer el paralelismo. ¿Por qué? Porque Uruguay era un país abierto a los inmigrantes, al igual que somos hoy. Pero miren la diferencia de pensar en el lugar a donde el inmigrante va a llegar para poder armarse de una vida y hacerse de una vida. Y el no tener dónde llegar. Ok. Entonces, ¿qué? Tengo una pregunta. Sí. Capaz que me estoy adelantando un poquito con hacer la pregunta, pero igual. Yo en realidad vivo muy cerquita de Ciudad Vieja, es tipo, es muy trillado. ¿Puedo elegir otro barrio? O sea, donde viven mis abuelos. Ni siquiera como ¿Dónde viven tus abuelos? En Malvin. Ah, divino. Porque en realidad es como muy... Malvin tiene una historia increíble. Sí, claro, y yo, es más, yo la conozco mucho por mis abuelos. Al día de hoy, mis abuelos es Florencia, del Teatro Español, es tipo, no está más el Teatro Español, abuelo. O sea, es como hay como mucha data, y me parece como un poco más innovador. Sí, y te recomiendo preguntarle a tus abuelos y grabarlo. Perfecto, me encanta. Porque no hay nada mejor que las crónicas de quien vivió en los lugares y tiene esa cosa, por eso les recomendaba ver ese documental, porque soy loca pensando en que a mí me pasó, ¿no? Por ejemplo, sí. Mi papá contaba mucho que en el 30, cuando se hizo el Estadio Centenario, él se hacía la rata junto con los compañeros del liceo y se iban a ayudarle a Escaso, que era el arquitecto del estadio, a construir el estadio, ¿no? Sí. Y entonces mi papá se sentaba en la mesa y decía, ay, chiquilines, ustedes no saben cuando íbamos con... Y nosotros le decíamos, ay, papá, no, por favor, no nos cuentes más, no queremos saber más nada. Y yo ahora sufro de solo pensar qué estúpida que fui, que yo no levanté toda esa información que él tenía riquísima. Él cantaba las canciones de las trupes de aquella época, todas completas, porque eran homenaje a los jugadores, en homenaje a los arquitectos, en homenaje a la construcción de Montevideo, y yo, nada, cero, ¿no? Y yo, a mí me quedó un debe con eso, por eso siempre le digo a todo el que puede, aprovechen porque ahí hay historias muy jugosas, fantásticas. Incluso que ellos deben de tener fotos guardadas de cuando llegaron a Malvin, y Malvin era nada, el descampado del siglo, ¿no? El tal descampado. Entonces, estuvo muy buena tu pregunta, porque sí, si ustedes ven que hay algo que les gusta más por afinidad por otros lugares de Montevideo, bueno, ustedes están libres de hacerlo con toda tranquilidad. A mí me pasa que puntualmente con el barrio tengo mucha afinidad, de hecho, soy hincha del club, por decirlo de alguna manera, paso más tiempo allá que acá. Acá estoy más circunstancial porque me queda cerca de facultad, cerca del trabajo. Claro. Hola, básicamente, pero si no... claro. Si no, obviamente, seguiría allá porque amo. Y bueno, y ahí puedes hacer un muy buen trabajo. Y ustedes saben que a veces cuando uno se entusiasma con algo, hasta puede, bueno, hacer alguna cosa a posteriori después en su vida, ¿no? Pensando en que, pensar que esto fue una tarea en algún momento y hoy, mirá, es algo bien importante para mi vida, es un proyecto de vida, una meta, hacer, no sé, una revista o algo que tenga que ver con lo que hicieron. Está bueno, gracias. De más, saltaba la duda. Y después lo que voy a hacer va a ser igual que lo que hice con las playas,
después que estén todos los trabajos hechos y que bueno, que estemos con todo armado, lo voy a pasar para una carpeta para que todos puedan interactuar con la información de todos. Que es algo que se hace en el presencial, que cada uno lee su trabajo, lleva un PowerPoint, lleva fotos, ¿no? Que pasamos momentos muy, pero muy gratos con todo eso. Bueno, lo vamos a hacer igual por esta vía, que vamos a colocar todo para información de todos. ¿Está? Yo voy a aprovechar que estoy en el interior, porque mi mamá vive acá, para hacer mi trabajo con el barrio de acá, porque nada, mi mamá vive en Paysandú y voy a aprovechar como vive en el centro, voy a aprovechar a hablar de la defensa de Paysandú. ¡Ay, qué divino! Claro, claro. Y el Hay mausoleo. mucha historia. Claro, el mausoleo, la catedral. No. Es muy bueno. Es muy bueno. En realidad bueno. mi mamá, yo vivo en Montevideo, pero está. No, pero bueno, es importante. Todo es importante, ¿no? Yo les pongo Montevideo porque en general, ¿no? La mayoría vivimos en Montevideo y bueno, y capaz que hay más afinidad con el barrio donde uno vive, ¿no? Pero siéntanse con toda libertad porque yo sé que Paysandú es impresionante y además a mí me llena de emoción porque, bueno, la historia de Leandro Gómez y el famoso Goyo Geta ¿no? Que tiene su lugar en el planeta y la historia de la lucha entre los blancos y los colorados, que es impresionante, ¿no? Acá cerca de mi casa hay como un edificio que antes fue un hospital, en la época de la defensa fue un hospital, entonces como que me pareció mucho más interesante hablar sobre eso y por eso lo voy a hacer de acá. Bueno, sacale fotos para nosotros, que somos de fuera, ¿no? Sí. Y eso que les digo, también aprovechen, bueno, para hacer, capaz que, bueno, un trabajo en PowerPoint, aprovechar a poner fotos propias de uno, o fotos que uno puede conseguir con su familia, o cosas que uno puede conseguir capaz que con un vecino, con una persona cercana. Todo está bueno, porque van a descubrir cosas que son realmente bien interesantes. Buenísimo. Yo originalmente, cuando me vine a vivir a Tres Cruces, pensaba, ay, este es un barrio como más tirado para la terminal, y bueno, y después, cuando empecé a trabajarlo, me volví loca y ahora, bueno, la historia de las famosas Tres Cruces, que en este lugar habían 3 cruces paganas, donde supuestamente se habían enterrado personajes non santos de Montevideo, puesto que no estaban en el Camposanto, no estaban enterrados en el cementerio, ¿no? Y las 3 cruces se tomaba como referencia para señalizar lugares. Bueno, a 2 leguas de las 3 cruces, ¿no? Incluso, bueno, después ya avanzado el siglo XIX, viene la historia del Congreso de Tres Cruces, pero ya el lugar estaba designado desde antes, ¿no? Pero era un descampado en el que había 3 cruces, nada más. Bueno, yo de hecho, si bien ya hace muchos años que vivo acá, yo de hecho nací en Durazno, o sea, tengo de mi casa a casa donde vive mi madre, mi hermano, estoy a 5 cuadras de la Plaza Independencia, de la Casa de Rivera, de la Casa de Oribe. Ay, qué divino. Eso está genial. La Casa de Rivera y la Casa de Oribe. Está genial. Está todo ahí. Está todo ahí, está todo ahí. Museo y una escuela, pero también es como todo ahí. Incluso que eran los territorios donde pisaba fuerte Rivera, ¿no? Y de hecho siempre... Los territorios, que había la zona del Durazno. Y siempre se dijo, bueno, que había túneles que conectaban por abajo. Sí. Eso también es súper. Acá en Montevideo también, ¿no? Incluso en el cementerio por debajo tiene toda una gran red de túneles, que no es la parte cloacal de Montevideo,
que es bien diferenciado, y que bueno... ¿Se puede acceder hacia vos? No se puede acceder porque, como en otros lugares del mundo, sí se tiene eso como algo bien importante para poder mostrar a los turistas o para poder incluso transitar los nacionales, ¿no? Uh-huh. Acá no, entonces todas esas que son como especie de catacumbas, que originalmente el cementerio tenía allí también parte de lo que era la morgue. Ajá. Todo eso está en condiciones deplorables. O sea que, ¿No? por lo menos por ahora, no, va a ser difícil de poder limpiarlo y acondicionarlo. Como es grande, son, yo diría, como de unos 2,5 metros de altura. Y bueno, y por ahí no pasa nada. O sea, no sé. Y lo que se decía originalmente, que eso se usaba mucho para el contrabando, porque estaba en una zona del barrio sur, del antiguo barrio sur, del viejo barrio sur, que era una zona donde todo valía, ¿verdad? Y que bueno, también se usaba como parte de lo que hubiera sido la defensa de la ciudad. Entonces, que por allí podían entrar y salir como con más facilidad, pero tampoco hay una historia concreta, armada, ni nada. Volvemos a lo mismo, consistente en saber si realmente eso fue así, ¿no? Inchequeable. Sí. Muy, muy probablemente sí, porque si uno visita, por ejemplo, algo que capaz que vamos a poder hacer en la segunda parte de nuestro trabajo, si Dios quiere, a pesar de que sea en esta forma el segundo semestre, nos vamos a reunir un día para salir a hacer alguna investigación por allí. Y algo que me gusta mucho, que me encanta, es salir el Día del Patrimonio, así que, siempre lo hago con todos los alumnos. Bueno, el año pasado y el anterior hicimos unos trabajos preciosos con respecto al Día del Patrimonio, y lo que, por ejemplo, uno puede ver que en la casa de Máximo Santos, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad?, el Palacio Santos, hay un sillón que está como tapando una pared, que es un sillón divino, francés, espectacular, pero que tiene un andamiaje de tal forma que se corre y hay una escalera hacia un túnel. Y ahí otra vez aparece el tema de los túneles, ¿no? Como formando parte de esa antigua ciudad de Montevideo del siglo XIX, que seguramente habrá mucho más y que todavía no hemos tomado contacto, ¿no? Nosotros capaz que pensando en lo que las ciudades han hecho con la historia de las mismas ciudades, es tratar de alguna forma de tapar, ¿no? Tapar con cemento, lo que ya nunca más, por ejemplo, un arqueólogo va a poder buscar, ¿verdad? Porque donde hay cemento y un edificio gigantesco, olvídate, ya todo lo que estaba por debajo se murió, ¿verdad? Entonces, este Día del Patrimonio también me encanta porque, bueno, está hecho en homenaje a Manuel Quintela y estoy haciendo un trabajo sobre él porque me encanta la personalidad de él y porque, bueno, siempre pasando por el Hospital de Clínicas me interesé mucho por ver quién era Manuel Quintela, y tiene un poder extraordinario en el sistema médico y en el sistema sanitario de la época, y fue un gran, digamos, luchador por los derechos de los estudiantes, ¿no? Igualmente aún hay bastantes búsquedas arqueológicas, o sea, hay algunas. Sí, pero nada programado, ¿verdad? Lo que los arqueólogos dicen es que seguramente si se hace un pozo para hacer un edificio y se encuentra alguna cosa, y las personas que lo encuentran entienden que eso tiene valor, y las personas que agarran eso dicen, pero capaz que si yo muestro esto, me paran la obra,
Yo tengo la madre de un amigo que es arqueóloga y están trabajando en un edificio en Ciudad Vieja, y el otro día justo de pasada me mostró como fotos de cosas que habían encontrado, y voy a ver, capaz que se las puedo compartir, porque se encontraron... Ay, o sea, sí, ay, sí, claro, por dentro, claro. y obviamente adentro está destruido, pero claro, van poniendo arriba de una mesa todo lo que van encontrando, me parece que está bueno, por lo menos si alguien Qué lo quiere, divino, ¿no? te lo pido Y a mi bueno, amigo. por ejemplo, otra de las cosas que se hizo fue rescatar parte de la muralla. El Museo de las Migraciones hizo ese trabajo, el MUMI, que era un viejo depósito del Banco de Seguros del Estado, donde había chatarra y bueno, y la chatarra, y los aceites se pegaban ahí con las piedras viejas de la muralla, y entonces, bueno, cuando se hace ese rescate, podemos tranquilamente decir, bueno, esto es algo importantísimo para nuestra historia, para nuestro patrimonio y para nuestra cultura, ¿no? Porque ahí otra vez volvemos a tener consistencia del trabajo, y eso es bárbaro, es bien interesante, bien interesante. Y bueno, y así fue que el año pasado, o el año pasado no, el anterior, en el 2018, tratando de poner unos tuberías de gas en la Plaza Zavala, se encontraron con parte también de el viejo, las ruinas o lo que serían las bases del viejo cabildo, del inicial casa de gobierno o palacio de gobierno, ¿no? Entonces, imaginen qué divino poder trabajar en todo eso, poder pensar también en que hoy se trabajan en tantos equipos multidisciplinarios, ¿no? Los arqueólogos, con los antropólogos, con los historiadores, con los turismólogos, porque todo tiene que ver con todo. Sí, claro. Y cuando nosotros estudiamos turismo, tenemos el doble de responsabilidad, porque no podemos enfocarnos en una sola cosa, tenemos que saber un poquito de cada una de las cosas, porque a veces cuando uno está trabajando, y me ha pasado de trabajar en un ómnibus con 40 personas que acaban de subir y vos no tenés ni idea. Vos podés llevar abogados, ingenieros, arquitectos, encima, arriba del ómnibus, y lo que vos digas puede ser, si le falta consistencia, puede ser mal interpretado o puede ser puesto en tela de juicio por personas que tienen mucho más conocimiento que uno. Entonces, es doble la responsabilidad, ¿no? Es bien, bien interesante. Así que bueno, nada, un poco la idea del trabajo final es esa, tienen toda la semana, después vamos a hacer eso que es intercambiar entre todos, y también después de que ustedes hayan hecho el trabajo, yo les voy a pasar algunos otros trabajos que yo he hecho sobre algunos barrios de Montevideo bien importantes. Siempre pensando, y que quiero que les quede también bien claro, esa expansión de la ciudad de Montevideo hacia el oeste y hacia el norte, y en segundo plano, y ya entrado el siglo XX, el barrio sur, y del barrio sur hacia adelante, hacia el este, la zona como conquistada en el siglo XX, ¿no? Que es algo que me parece de gran valor para el tema de las playas, del turismo, de la Rambla, ¿no? Y la consistencia de todo eso. Por eso te decía, bien interesante también el tema de Malvin, porque hay ahí de todo. ¿Alguna pregunta? Porque arranco a hablar, hablo yo como un loro sin parar, ¿no? El formato de trabajo. Sí, totalmente libre. Okay. Sepan que el trabajo es libre, lo pueden hacer en un PowerPoint, y si el trabajo quedó abierto para todos los formatos, si lo quieren hacer en un PowerPoint lo pueden hacer, si lo quieren hacer en un Word lo pueden hacer tranquilamente,
Y no importa tampoco en este caso la cantidad, ni palabras, ni, como decía la profesora mía, ay, por favor, me mato antes que decirle a una persona que tiene que hacer un trabajo de investigación en 5 carillas. No, hagan el trabajo en lo que les parezca que está bien, porque cada uno también va a poner su parte subjetiva en todo esto, ¿no? ¿Para cuándo se entrega? Se entrega para el martes que viene. Yo le puse fecha para el 23, ¿no? Les digo el 22 porque, yo qué sé, para que ustedes tengan un día más para trabajarlo. Pero si lo tienen que presentar después de esa fecha, no hay ningún problema. ¿Vieron lo que les dijo Natalie hoy? Que nosotros entendemos que no es lo mismo algo presencial, ¿no? Que uno ya va con su trabajo y mismo para el presencial yo dejaba 2 clases para trabajar en esto, ¿no? Porque a veces uno se mete tanto en el tema que se vuelve loco. Y bueno, no tiene entonces esa rigurosidad de decir la fecha es el martes próximo, ¿está? Si lo ahora estaba buscando información porque yo soy del barrio Bella Italia y no es muy conocido. Y me puse a buscar información y hay re poquita en realidad, no encontré mucha. Buscalo por lo que te dije. Por Barrios Pintos. Yo soy de Barrio Buceo. Ay, Buceo está soñado. Buceo soñado. Y van a ver una enorme cantidad de cosas que están. El buceo no solo por la aduana de Oribe, por lo que fue en la época de Oribe, la importancia que tuvo, ¿no? Esas 2 ciudades de Montevideo divididas entre Rivera y Oribe, con Rivera con el puerto mayor y Oribe con el puerto menor, como se le llamaba en esa época, pero ambos 2 puertos con una trascendencia extraordinaria, ¿no? Así que vas a encontrar mucha cosa, porque del buceo hay bastante. Y bueno, y recurran a Barrios Pintos, que está muy bueno, los barrios de Montevideo, que están todo en PDF, que ahí está la historia más como potente de los barrios. Y bueno, vieron que Bella Italia tiene mucha cosa. Barrios Pintos, que vendría a ser, perdón, que capaz es un escritor. Es un escritor. Es Aníbal Barrios Pintos. Aníbal Barrios Pintos, exacto. Te aparece el PDF, si buscas en Google, te aparece para descargar. Sí, aparece, lo pueden descargar, pueden curiosear sobre otros si quieren. Y ahí hay de todo lo que quieran. Entonces está bueno buscarse uno mismo por allí para saber parte de la historia, y después pueden, si quieren, con algo que ustedes puedan salir, recorrer el barrio, sacar sus propias fotos o buscar algunas crónicas, también está bueno. Y con respecto al tiempo, les digo eso, ¿no? Que si bien está marcado en la plataforma para el martes que viene, queda habilitado para otra semana más, no hay ningún problema, porque todos sabemos que un día te levantás, no tenés wifi, te querés matar, se te cayó todo, no sé qué, ¿no? Yo me recuerdo haciendo mi tesis final el último día y trabajando en el proyecto hasta última hora, y fui a hacer la impresión a un lugar, y el hombre puso mi trabajo sobre una botella de Coca-Cola que se ve que había estado ahí, había como un redondel en el vidrio mojado, y puso mi trabajo ahí. Cuando llego a casa, toda esa parte del redondel por 8 páginas estaba borrado, y el trabajo lo tenía que presentar el otro día, y entonces la desesperación de volver de nuevo para que el hombre me escribiera de nuevo, estaban cerrando, ay, no, fue de loco. Entonces, yo sé que siempre en el último momento pasa de todo, y bueno, y vayan trabajándolo. Yo prefiero, antes de que sea algo como
con una fecha exacta y mal hecho, prefiero que demoren unos días más y sea algo que a cada una de ustedes les guste, les haya parecido interesante, ¿no? Voy más allá de la nota o más allá de las páginas o más allá de eso, sino capaz que el empoderamiento que cada uno haga de su trabajo. Perfecto. ¿Se entiende? Claro. Bien. Bueno, cuéntenme preguntas. No, en realidad ya se interrumpió un montón para preguntarte, así que... No interrumpiste nada. Es Y lo que buenísima la pregunta porque está bueno también que sepan que está libre, que está abierto. Perfecto. Vi que alguien lo había preguntado igual en el grupo, pero también, no sé. Uno siente, a veces no siente mayor afinidad por un lugar donde no reside puntualmente. Sí, claro, porque eso puede pasar, ¿no? Claro. Y también puede uno enamorarse de un lugar habiendo vivido en otro toda la vida y me enamoré de este lugar y no me quiero ir nunca más de acá, ¿no? Tal cual. O sea que esa es la parte como subjetiva que también me encanta de los lugares y de los espacios y de los viajes y de todo eso, ¿no? Que tiene como esa cosa de, bueno, uno irse como apropiando de los lugares, ¿no? Y guardándolos en algún lugar del corazón o de los ojos o del recuerdo, ¿no? Asociándolo con olores, con colores, con, qué sé yo, con experiencias de vida, ¿no? Que es lo que tiene el viaje de fabuloso. Y bueno, y ahora lo que viajamos, lo que más viajo es hasta el otro supermercado, hasta el COFAS, que es en Acevedo Díaz y Colonia, y ese es mi viaje maravilloso con el carro, que ya no llevo valija, llevo carro. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es también circunstancial, y a todos nos pasa, ¿no? Va a faltar bastante para eso. Profe, Sí, yo quería claro. preguntar, que no me había quedado claro, Sí. si tiene que ser específicamente barrio o en realidad, digo porque ahora como empezaron a hablar de Paysandú y eso, yo vivo en Jardines y estuve buscando y la verdad, no, capaz que me falta todavía buscar un poco más, pero no me Jardines del parece, Hipódromo. como que no me siento que vaya a encontrar mucha historia, y también no Jardines. sabía si en realidad era como una ciudad o simplemente era un barrio. No, pero viste que de Paysandú hablábamos del barrio donde vive la madre de ella, que es el centro, Claro. que está como a unas Claro. 5 cuadras de la Ah. Plaza Independencia, del barrio, ¿no? Porque vieron que ya ciudad es muchísimo. Claro. Sí, No si yo las quiero hablara meter en de la eso historia porque... de Paysandú, no me va a alcanzar el tiempo porque expira. Pero como mi mamá vive en el centro, muy pegadito a los Claro. principales lugares, voy a hablar de ella. Claro. Y si quisiéramos hablar de la historia de Montevideo, no nos alcanza la vida. O sea que, entonces Claro. por eso restringirlo un poco a los barrios. ¿Vos vivís en Jardines del Hipódromo? Sí. Ah, no, pero vas a encontrarse. O sea, sé que Piedras Blancas, que es el que está próximo, tiene mucha, porque, bueno, me acuerdo que tanto en la escuela como en el liceo siempre me mandaron a buscar información del lugar donde vivía, es como un clásico. Entonces sé que encontré, pero no encontré, claro, como para un estilo de trabajo como el que vamos a hacer ahora. Sé que Sí, Piedras claro. Blancas tiene, Jardines sé un poco nada más. Capaz que me Bien. falta indagar, pero por lo que he Pero podés buscado... hablar del hipódromo también. Sí. Capaz que ahí tienes más información. ¿De cómo, perdón? Del hipódromo. Claro, sí, en realidad es a donde pensaba enfocarme, porque en realidad el barrio empieza a tener la popularidad y el reconocimiento gracias al hipódromo y muchas cosas de las que se Claro. hicieron también es gracias a Claro. eso. Tanto Y la además, iluminación como todo lo que se ha construido es gracias a que está el hipódromo y necesitaba tener un entorno que fuera como digno de llegar hasta ahí. y además había esa concepción de lugares que eran muy potentes o que ya estaban como un poquito más consagrados, como el caso del hipódromo, porque muy temprano llega el hipódromo a ser un gran atractivo y a reunir una cantidad de gente en su entorno, pero había también esa concepción de los lugares como jardines, ¿no? Claro. Esa cosa más alejada, los jardines del cerro, los jardines del hipódromo, las villas, Claro.
todo eso que era muy potente también para la época. Te vas a encontrar con una sorpresa, porque hay muchas cosas. Barrios Pintos tiene sobre él. Está perfecto, busco ahí entonces. Gracias. No, por favor. Y cualquier cosa ustedes me consultan, porque bueno, para eso tenemos el chat. Yo les contesto y lo que necesiten también a la orden para pasarles información. Perfecto. Muy bien. Si alguien vive en el Prado y va a ser del Prado, yo tengo información. Ay, el Prado tan divino. Hice una mini investigación el año pasado. Si a alguien le sirve, me avisa. Ay, a mí mándamela. No me importa. Porque ¿saben por qué? Porque por más que uno tenga mucho, siempre hay algo que no sabía. Entonces a mí me encanta, así que si me la podés mandar, mandar. Hay un alumno mío que hace un tour en el Prado muy, pero muy lindo. Muy lindo. El año pasado, no, el anterior, fuimos con los alumnos, nos juntamos, porque lo hace a la gorra, entonces yo le propongo que vayamos, ponele un día y vamos 4, 5, 6 y cada uno lleva unos pesitos de ahí, le damos y bueno, y hacemos un paseo, una recorrida por el Prado y por las casonas y por la historia y por divino. Bueno, todo tiende a que no dentro de mucho se normalice, así que, ¿quién te dice? Todavía tenemos un par de meses. Y yo saben lo que pienso, que para esos caminaturas, al aire libre y con menos gente y con tapabocas, bueno, capaz que... Igual te digo, yo salgo bastante, porque estoy yendo a trabajar físicamente por el tema de la computadora que rompí, y la gente ya está bastante normal, y venimos como en poquitos casos, así que no creo que molesta mucho más en normalizar el aire libre. Sí, yo me asombré el otro día porque el día que salí para ir al cementerio, todo el mundo, estaba todo normal. Y yo dije, ay, Dios mío, la única loca soy yo que estoy recontra encerrada. Pero bueno, no, yo creo que primero que esto ha sido muy largo, ¿no? Pero creo que también la gente en algunas cosas ha alargado un poco la chancleta. Esperemos que no retrocedamos, ¿no? Yo veo yo salgo, no estoy yo en el seguro, pero bueno, salgo a caminar por la Rambla o en el Perro, bueno, los mandados, pero veo mucha gente sin tapabocas, que no mantiene la distancia. Bueno, ojalá no nos jueguen contra eso. Yo trabajo en Plaza Cagancha. Vos sos la que vivís en el buceo, ¿no? Sí. Ay, hay un libro que yo no me acuerdo cómo se llama. Yo creo que es Crónicas del Buceo. Que cuando se instaló las cristalerías del Uruguay, llegaron inmigrantes de todas partes del mundo a soplar vidrio, porque se hacía soplado el vidrio, y contaban historias checoslovacos, así, polacos, hay unas cosas impresionantes, que lo único que tenían en común con los nacionales era el soplar vidrio, porque después no se entendían, ¿no? Les costaba mucho aprender el idioma, ahí se formó todo un barrio que tenía que ver con un barrio obrero para las cristalerías del Uruguay, que hoy está el Diamantis, ¿no? Sí, Diamantis. Sí. Bueno, nada. Chiquilina, si no tienen ninguna pregunta, no las voy a entretener más. Cualquier cosa me consultan, lo que quieran. Y si alguien no consigue en el libro de Barrios Pintos algo y les puedo ayudar, también me dicen que tengo mucha información en casa, tengo libros y de todo. Los barrios de Montevideo, ¿no? Los barrios de Montevideo. Aníbal Barrios Pintos. Está en 1 y 2 porque
él hizo una muy buena investigación sobre casi todos los barrios. Algunos le puede haber quedado por fuera, pero de los que capaz que se armaron más a finales del siglo XX. Pero los demás están todos. Bárbaro. ¿Está? Bueno, gracias. ¿Alguna otra cosa? No, de mi parte. Bueno, se cuidan mucho. Nos vemos entonces. No voy a poner el próximo Teams para la semana que viene porque voy a dar tiempo para ver si están los trabajos, que lo que me gustaría capaz que tipo el viernes que viene, una cosa así, poner un Teams para que ya yo tenga una evaluación de los trabajos y poder compartir algo de la información, ¿está? Perfecto. Y ahí les aviso como les avisamos siempre ahí con Natalie, la fecha, la hora y todo, ¿está? Gracias. Bueno, muchas gracias. Mucho. Vos también. Dale. Nos vemos. Buena semana, chao. Buena suerte, nos vemos. Chau, chau. Chao.